Esta es su iglesia de la Nueva Jerusalén. Gracias le damos a Dios por su presencia. Gracias a Dios le damos porque usted ha llegado a tiempo con este cambio de horario. Se nota que cambiamos de horario, pero bueno, gracias le damos a Dios porque estamos aquí. Y gracias porque el Señor está con nosotros. Y gracias a usted por acompañarnos en el día de hoy. Y quisiera empezar las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y hay algo bien importante, ¿no? A veces nos importan más las cosas materiales que las cosas de Dios para que nosotros podamos vivir como Dios manda. A veces no queremos hacer las cosas que nos tocan a nosotros como hijos para agradar a nuestro Padre, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar por ahí. Necesitamos agradar a nuestro Padre que está en los cielos con todo lo que hacemos nosotros, ¿sí? Para que vivas como Dios quiere que tú vivas. Si tú no aceptas el reconocer que dependemos de Dios, pues bueno, necesitas pasar para acá enfrente para que oremos por ti, porque nosotros dependemos de Dios. No Dios depende de nosotros, no, nosotros dependemos de Dios. Entonces hay algo bien importante que te voy a decir en el día de hoy, que el apóstol Pedro, ¿sí?, nos enseñó. Y quisiera que pusieras mucha atención con estos puntos. No son muchos, pero son muy importantes para nuestra vida. Te va a ayudar para que vivas como Dios mande, como Dios nos permite que hagamos las cosas. Para que no digas, no tengo excusa por qué es lo que estoy haciendo. No, tú tienes que hacer las cosas como Dios manda, no como tú quieras. Tú estás en la voluntad de Dios, no estás en tu voluntad. Para agradar a Dios necesitamos estar en la voluntad de Dios. Desgraciadamente lo veíamos la semana pasada, ¿no? Si tú no eres obediente a Dios, pues definitivamente no estás haciendo las cosas correctas delante de Dios. Entonces necesitamos estar en obediencia, y una de esas obediencias es estar en la voluntad de Dios. Y para estar en la voluntad de Dios, pues necesitas tener una comunicación, una relación con Dios que te va a ayudar. ¿Para qué? Para que vivas conforme a como Dios quiere que vivas. Entonces, vaya ahí a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3, y lo vamos a leer hasta el 11. Y dice la palabra del Señor así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. A Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércese por añadir, óigalo, esfuércese por añadir, ¿sí?, a su fe virtud, a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércese
Más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, yo le quiero decir, el día de ayer me encontré a alguien que me dijo, estábamos hablando, que me dijo el hombre, que la iglesia, que las gentes, ahora con todo esto de la pandemia, ahora con todo esto de la guerra, en vez de que la gente se acerque a Dios, se ha alejado de Dios. Las iglesias se encuentran vacías, la gente no quiere ir a la iglesia, la gente está preocupada y metida más en otras cosas, menos en hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y ciertamente, por eso el Señor yo creo me llevó a esta escritura, ¿no? Dice, por lo tanto, hermanos, dice, esfuércese más todavía para asegurarse del llamado de Dios. Entonces, a nosotros el Señor nos ha hecho un llamado, pero desgraciadamente la gente se ha olvidado ahorita con tanta enfermedad, con tantas circunstancias a nuestro alrededor, que tiene que ser primero Dios. Y me decía el hermano, ¿cómo es que? Y Dios me hizo recuerdo de algo el día de ayer. Simplemente nosotros debemos de esforzarnos para prevalecer en lo que Dios ha mandado que tenemos que hacer. No podemos hacer más otra cosa si no prevalecemos en lo que Dios nos ha indicado hacer. Nosotros necesitamos prevalecer en las cosas de Dios para poder seguir haciendo y para poder vivir como Dios manda. El amor del Padre Celestial, la salvación por medio de Jesucristo, la intercesión de Cristo para los creyentes en el cielo, la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos y su bautismo, la comunión de los santos y la palabra inspirada de Dios son suficientes para satisfacer todo lo que los creyentes necesitan para vivir como Dios manda. Se lo voy a volver a repetir. La salvación por medio de Jesucristo, la intercesión de Cristo por los creyentes en el cielo, la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos y su bautismo, la comunión de los santos y la palabra inspirada de Dios, la comunión de los santos y la palabra inspirada de Dios son suficientes para satisfacer todo lo que los creyentes necesitan para vivir como Dios manda. Es decir, impartido, infundido y plantado en nosotros el espíritu vivificante y todo, incluso quien nos regenera y mora en nosotros. Simplemente nada más. Yo le quiero decir, hay veces que no entendemos dice que el bautismo, pero del Espíritu Santo, no el bautismo del agua. Yo le voy a decir una cosa, hay alguien que vino y que Dios se la llevó a esta persona. Yo le quiero decir algo, vino con una mentalidad allá donde fue, de que el bautismo le daba la salvación. Y yo le voy a decir una cosa, el bautismo no le da la salvación. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no podemos a veces, por eso es bien importante el tener esa comunión con el Señor, con su palabra,
para que cuando alguien venga y nos diga de algo, nosotros podamos de veras verificar que lo que nos están diciendo viene de la palabra. El bautismo, mi hermano, en el agua nada más es una confirmación. Me acordé de esto por lo que leímos. El bautismo es la confirmación del paso que tú vas a dar para ser hijo de Dios. El bautismo es hacer el pacto con el Señor como diciendo, ¿sabes qué? A partir del día de hoy, de que paso por esta agua, desde este día mi vida va a ser diferente, va a ser transformada, va a ser cambiada porque tú me vas a ayudar a hacerlo. Desde este día me desligo de todos mis deseos carnales y empiezo a querer hacer lo que tú me ordenes de aquí en adelante. El bautismo no te va a dar la salvación, nada más es tu confirmación del pacto que tú tienes con el Señor, ¿sí? Nada más, para que todos miren, ¿sí? Todos miren, oye, este ya se bautizó y como bautizado es un hijo de Dios y como por tal se debe de comportar como tal, ¿sí? No le vaya a pasar como algún día que fuimos por allá a bautizar a unas gentes y las bautizadas ya le estaban pidiendo raite a los güeros para que les dieran una vuelta en la lancha. ¿Qué es eso? Mujeres casadas, ¿sí? O sea, tenemos que tener una conciencia. Pero si el Espíritu Santo no está contigo, entonces no te va a poder decir, oye, lo que estás haciendo está mal. Por eso tenemos que tener un bautismo por medio del Espíritu Santo, que el que ya mora contigo. Pero necesitas buscarlo, necesitas meterte con él, necesitas orar, ayunar, ¿sí? Leer su palabra, de veras caminar en santidad. No necesitamos otra cosa más que tener esa comunión con Dios para que Él nos ayude a vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Es difícil? Es difícil. No dijo el Señor que iba a ser fácil, pero tampoco dijo que iba a ser imposible para hacer las cosas. Amén. Entonces ustedes, en definitiva, todas las cosas que tenemos que hacer, nada más es esto, ¿no? Es decir, impartido, infundido y plantado en nosotros por el Espíritu vivificante y todo inclusivo quien nos regenera y mora en nosotros. Entonces el Espíritu de Dios le va a regenerar, le va a cambiar, le va a hacer diferente a los demás. ¿Por qué? Porque usted ya hizo esa confirmación delante de Dios y delante de los hombres en ese bautismo para que usted sea otra persona. ¿Sí? Entonces no se me confunda como esta persona que llegó diciendo que ya era salva y que ya aunque la vida que viviera, la vida que hiciera, lo que hiciera y como fuera, de todos modos ya tenía comprada su salvación. Una gran mentira porque con eso se murió, creyendo en esa falsedad, ¿sí? De que porque ya se había bautizado, por eso ya podía hacer todo lo que quisiera y por eso ya iba a entrar al cielo, no, mis amados. Desgraciadamente, eso no te va a dar la salvación. El único que te salva es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, creemos en todas las cosas. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, óigalo bien. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El 17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Entonces, mi amado, ¿de qué podemos sentirnos esclavos? Lo veíamos la semana pasada. No podemos caminar en esa esclavitud, sino que simplemente dice que donde está el Espíritu y el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿sí? Simplemente nada más, ahí está la libertad. No necesitamos más otra cosa, mi amado, necesitamos que buscar de la presencia
del Señor. Necesitamos tener una comunicación con Él y necesitamos verdaderamente nosotros creer, ¿sí?, que somos y que tenemos que hacer la voluntad del Padre para hacer las cosas y para vivir como Dios nos ha mandado vivir. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Amén. Entonces, amado, tenemos que realmente reconocer que nosotros necesitamos, ¿sí?, entablar una buena relación y tener unos buenos hábitos para con el Señor. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Amén. Entonces, necesitamos tener realmente activado nuestro espíritu con el espíritu del Señor para que tengamos, ¿sí?, y seamos, ¿sí?, realmente cambiados, ¿sí?, transformados por ese mismo espíritu. Todas las cosas, óigalo bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad componen los varios aspectos de la vida divina, tipificados por las riquezas del fruto de la buena tierra en el Antiguo Testamento. No se necesita, mis amados, ser muy sabio, no se necesita tener un cerebro muy grande, simplemente no necesitamos una sabiduría humana, técnica ni teoría para completar lo suficiente de la palabra de Dios que revela la perfecta salvación en Cristo Jesús. Y eso te lo va a revelar el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, estas cosas son aquello a lo cual da la sustancia a la fe que Dios nos asignó como porción para que sea nuestra herencia. Amén. Las palabras de Jesús, óigalo bien, la fe apostólica del Nuevo Testamento y la gracia de Dios fueron suficientes en los primeros días de la iglesia primitiva para satisfacer, para ofrecer más altura, profundidad, fortaleza y ayuda que lo que Jesucristo proclamó y proveyó, de lo cual los apóstoles testificaron en la revelación bíblica. Amén. Entonces, simplemente, mi amado, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. ¿Sí? Porque nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Si el evangelio que se sustenta parece deficiente, oiga bien lo que le voy a decir con esto. Si el evangelio que se sustenta parece deficiente en este tiempo, es porque ese evangelio es algo menos que el evangelio de Cristo y de los apóstoles. Tener la naturaleza divina, la participación del creyente en la naturaleza de Dios es otra descripción del nuevo nacimiento mediante el cual se recibe la vida de Dios. Óigalo bien. Tener la naturaleza divina, la participación del creyente en la naturaleza de Dios es otra descripción del nuevo nacimiento mediante el cual se recibe la vida de Dios. O sea, que usted ya dejó su vida pecaminosa, su vida vieja, porque de modo que si alguno está en Cristo Jesús, dice, nueva criatura es,
Todas las cosas viejas pasaron y hecha aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros necesitamos que el creyente participe en la naturaleza divina con el fin de conformarse a Dios y a su santidad. Óigalo bien. Dice, conformarse a Dios y a su santidad. Muchas veces no nos conformamos ni con lo que tenemos, sea carnal, ¿sí? O sea espiritual. Queremos más y queremos más y queremos más. Pero más nos agobia el no poder tener las cosas carnales. Más nos agobia el no poder tener más allá de lo que quisiéramos tener, más no lo tenemos, ¿no? Entonces, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, dice la palabra del Señor: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al quien ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, dice la palabra del Señor. Entonces, mi amado, yo creo que hay situaciones en nuestras vidas en las que realmente nosotros debemos de entender, ¿sí? Que necesitamos verdaderamente tener una buena relación con el Señor, porque la tenemos que tener. No es porque si es que quiera, es porque la tiene que tener. Efesios capítulo 4, versículo 24, dice la palabra de Dios: y ponerse el ropaje, óigalo, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Qué dice? Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, dice la Nueva Versión Internacional. Entonces, mi amado, yo creo que no hay más que ponernos realmente nuestro traje de la nueva persona que nosotros somos. Pero todo esto va a venir, hermano, y mi amado, todo va a venir de adentro hacia afuera. Usted no se va a poder vestir primero y después querer controlar su corazón. No, primero necesita su corazón ser cambiado y transformado para que usted refleje ese ropaje, ¿sí? Y esa presencia del Señor en su cuerpo en el exterior, por medio del Espíritu Santo. Entonces, creo yo que añadir su fe. Pedro enumera las virtudes que debe cultivar un creyente para que sea espiritualmente. Óigalo bien lo que le voy a decir con esto. Pedro enumera las virtudes que debe cultivar un creyente para que sea espiritualmente vencedor y productivo delante de Dios. Le voy a decir algo. Realmente nosotros tenemos que demostrar, ¿sí?, lo que realmente el Señor ha hecho en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Fíjese la palabra que dice, que sean inútiles e improductivos. O sea que nosotros debemos de ser útiles y productivos, ¿sí? La amonestación, esfuércese, demuestra que los creyentes deben participar activamente en su crecimiento en Cristo, ¿sí? Usted debe de esforzarse para que se vea ese crecimiento de lo que el Señor quiere y lo que está tratando de hacer para su vida. Creo que no hay más, ¿sí? No hay más otra cosa, ¿sí? De que nosotros necesitamos esforzarnos para hacer las cosas.
Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 13. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino muchos ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, ¿cómo vamos a obtener eso? Simplemente necesitas esforzarte para que puedas realmente estar en esa conexión con lo que el Señor quiere para tu vida. Muchas de las veces necesitamos nosotros que nada más tener esa buena relación con el Señor. Simplemente Él te va a guiar, Él te va a decir por dónde tienes que ir, Él te va a mostrar el camino para que tú sigas adelante en lo que Él tiene ya predestinado y preparado para ti. Tú no puedes decidir por ti. Dios decide por ti. Él ya decidió las cosas que tú tienes que hacer, ¿sí? El día viernes había caído mucho hielo. Bueno, ni tan mucho como la vez pasada. Estaba la nevada en grande cuando iba a llevar a mis hijos a la escuela. Me animé a salir aún así con la nevada. Dije, pues vámonos, pues primeramente Dios, 4x4 la SUV. Y ya con esto podemos irnos. Pero siempre oramos, ¿no? En la mañana y le pedimos al Señor que sea el que nos guarde, el que nos cuide, el que nos proteja, el que nos lleve con bien y el que nos traiga con bien, ¿no? El que nos guarde en el camino de cualquier accidente, que nos proteja, que nos envuelva en su manto santo, que extienda su mano poderosa sobre nuestras vidas, ¿no? En nuestro entrar y en nuestro salir. Entonces íbamos saliendo, salimos de aquí, y aquí ¿qué serán? A menos de una milla se bota el limpiador del carro. Se botó, pero cayó atorado en el otro. Entonces me tuve que parar. Al momento de quererme parar, se me resbala la camioneta bastante. Fue un buen tramo. Entonces yo decidí en ese momento que el Señor decía, no vayas, regrésate para tu casa. ¿Sí? Eso fue lo que yo decidí, lo que yo sentí, que Dios me advirtió a dónde vas. ¿Sí? Entonces no llevé a mis hijos a la escuela, regresamos, le puse otra vez el limpiador a la troca, y después en las noticias había muchos, exactamente por donde nosotros íbamos a cruzar, por ese freeway, había 3 coches chocados, había accidentes por donde quiera. Este viernes agarró desprevenido yo creo que a todos, porque hubo muchos accidentes por donde quiera, por todos los freeways, el 75, el 169, el 244, el 44, por donde quiera hubo accidentes. Entonces, Dios nos guarda, nos cuida cuando tú tienes una relación con Él, cuando tú crees en Él, cuando tu fe está puesta en Él. Simplemente me puso en mi corazón el Señor, regrésate. Y entonces me regresé. Fue una advertencia. Se me cae el limpiador y se me resbala la troca, y apenas íbamos saliendo aquí a una milla, ni a menos de una milla. Ahora sí que pasó lo que pasó en el carro para que tuviera yo que regresar. El Señor te da una advertencia, y por eso debe de estar tu corazón, tu espíritu conectado con el del Señor, para que cuando tú sientas las cosas que Él te manda en tu corazón, las hagas de acuerdo, como dice, Él pone el querer como el hacer, su voluntad en tu vida. Entonces, necesitamos realmente, eso es como testimonio de lo que estamos hablando, ¿verdad? Me hizo recuerdo ahorita el Señor de lo que pasó el viernes, y estuvimos en casa, no salimos. Entonces, realmente tenemos que considerar, ¿sí?, que realmente nosotros somos dirigidos, ¿sí?, por el Espíritu del Señor, porque está conectado con el Espíritu de Él. Amén. Entonces, esa relación que tú tienes se demuestra, dice que vas a demostrar tu fe
Tu fe va a ser demostrada en las cosas cotidianas de tu vida. Amén. Y eso es un reflejo de todas las cosas. Entonces dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Practiquen el dominio propio y manténgase, óigalo, y manténgase alerta. Y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, mantente alerta. Y eso fue lo que pasó el viernes. Íbamos alerta a lo que el Señor decidiera y nos hizo regresar. ¿Por qué? Porque estamos alerta. Mantente alerta, dice el Señor. Practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Alerta. ¿Sí? Cuando Dios está hablando y prende la lucecita, pip, 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 necesitamos voltear como el beeper. ¿Sí? Bueno, ya no existen ahora los beepers, pero cuando suena su teléfono, el vibrar o el sonar, de a volada va y agarra el teléfono. ¡Pum! ¿Quién me mensajeó? ¿Quién me habló? ¿Quién me está hablando? ¿Sí? Es lo mismo cuando el Señor te habla. ¿Sí? Si hay el vibrador, que debes de estar alerta a los mensajes que te está mandando. Amén. Pero eso necesitas que tener una buena comunión con el Señor. Amén. Esa fe debe de estar puesta y expuesta, ¿sí?, en tu vida para que todo el mundo lo vea, ¿sí? Y que seas tú el primero que se entere de las cosas que están pasando. Amén. Asegúrese del llamado de Dios. No deben darse por sentada la fe y la salvación. Óigalo bien, el creyente solo puede seguir fiel, óigalo. Y siempre se lo he dicho, mi amado. Siempre se lo he dicho. Siempre se lo he dicho. El creyente solo puede seguir fiel hasta el final si se hace todo el esfuerzo por la gracia de Dios para añadir a la fe las cualidades espirituales enumeradas en los versículos del 5 al 9, ¿sí?, de segunda de Pedro. Vamos a leerlas. Vamos a leerlas para que... Segunda de Pedro, capítulo del 5 al 9. Y dice, precisamente por eso, esfuércese para añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que... ¿Sí? Entonces, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Entonces, amado, tiene mucha relación entonces todo lo que nos pueda suceder, todo lo que nos pueda pasar, todo lo que podamos sentir y padecer cuando usted no tiene estas virtudes. Simplemente si usted no tiene estas virtudes, entonces no podemos tener o entablar o decidir o creer, ¿sí? Simplemente nada más necesitamos hacer y estar en la voluntad de Dios. Nada más. Simplemente. No necesitamos otra cosa. Necesitas estar en la voluntad de Dios, porque Él pone el querer como el hacer, ¿sí? Entonces, simplemente Él te dice, haz esto, pero si tú no lo haces, no te quejes del día de mañana. Si Él te dice, hazlo y te quejas, pues ¿para qué te quejas? Porque no lo hiciste lo que Dios dijo. Simplemente nada más tenemos que hacer su voluntad, mantenernos en esa voluntad. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Sí? A veces quiere uno tirar la toalla por todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque no te apoyan, porque te miran feo, hablan mal de ti,
te voltean a ver y dicen, no, ¿qué onda? No, lo que tú debes de ver es lo que Dios piensa de ti. Y el Señor si te dice, esfuérzate más aún de lo que estás haciendo, pues hazlo. Porque va a venir grandes beneficios a tu vida. Van a haber grandes cosas a tu vida, grandes bendiciones a tu vida. Simplemente ya lo veíamos la semana pasada. Entonces, si nos mantenemos en obediencia, nosotros vamos a tener una grande bendición. ¿Por qué? Porque la clave es eso. Primero es tu Dios, ¿sí? Luego tu fe, más obediencia es igual a una grande bendición. Entonces, ¿qué necesitamos? Nomás necesitamos 3 puntos para esa ecuación, para que nos dé un igual a bendición. Dios, fe y obediencia igual a bendición. Así simplemente en 3 palabras, 4 palabras, te puedo resumir todo lo que hemos visto la semana pasada y lo que estamos viendo ahorita en el día de hoy. Simplemente, ¿qué necesitamos? Necesitamos realmente estar en el llamado y en la voluntad de Dios. Asegúrese del llamado. No debe darse por sentada la fe y la salvación del creyente, sino seguir fiel hasta el final. Y bueno, y le voy a decir algo. El salmo que a mí me gusta y que me gusta y siempre se lo voy a tratar de dar cuando pueda y cuando el Señor me lo recuerde, siempre se lo voy a tratar de dar para que a usted no se le olvide, ¿sí? Salmo 100, versículo 6, y dice, mis ojos, dice el Señor, pondré en los fieles de la tierra. Dice, mis ojos pondré en mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces nos tenemos que mantener ¿en qué? En esa voluntad del Señor, en esa fidelidad al Señor. Si no, no vamos a llegar a nada, ¿sí? Entonces, se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno. Algunos creyentes, debido a su negligencia, óigalo bien lo que le digo con esto. Debido a su negligencia, con dificultad entrarán al reino de Dios. Yo le digo, simplemente, no necesitamos hacer más nada más que hacer la voluntad de Dios. 3:15 de Corintios dice, primera, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero con quien pasa por el fuego. Entonces, mientras que otros permanecen constantes en santidad, serán recibidos con honores. Entonces, todo tiene un premio, todo tiene un porqué de las cosas. ¿Por qué dice el Señor, esfuérzate? ¿Sí? Le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Las cosas más importantes de toda nuestra vida debe de ser ¿qué? Esforzarnos en caminar en verdad, en verdadera santidad delante del Señor, verdaderamente como hijos de Dios, como creyentes, como aceptos delante de Dios por medio de Cristo Jesús, lavados y comprados con la sangre poderosa de Jesucristo, y que tengamos en mente que nada más por medio de Cristo Jesús nosotros vamos a tener acceso al Padre, por medio de Cristo Jesús. Y llegaremos nosotros a convivir con el Señor Todopoderoso algún día por la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Que le quede bien claro todo esto. Entonces dice Mateo 25, capítulo 21, mire el capítulo 25, versículo 21. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Amén. Entonces, amado, no hay otra cosa más importante que el estar en la voluntad y en el propósito de Dios para nuestras vidas, a donde quiera que vaya. Amén. ¿Sí? Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56 vamos a leer. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Oh, no, perdón.
Le estoy leyendo el 54, es el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y Esteban estaba siendo apedreado por la gente, le estaban dando de piedrazos y él estaba viendo la gloria de Dios, mas no estaba sintiendo el dolor. Amén. Entonces nosotros necesitamos a veces realmente dejar nuestro dolor, dejar nuestras cosas a un lado. Gracias, Señor, por esto, para poder nosotros de veras establecer una buena relación con el Señor dentro de nuestra fe y dentro del compromiso que tenemos como hijos de Dios para comportarnos a donde quiera que nosotros vayamos. Creo que eso es lo más importante que puede haber en nuestras vidas. No puede haber otra cosa más importante que eso, el poder tener una buena y entablar una buena relación con el Señor para nuestro futuro, que es en el cielo por la eternidad. Hay que sembrar las cosas en el cielo, no en la tierra, mi amado. Aquí en la tierra todo se va a desaparecer. Hay que entablar una buena relación con el Señor, porque eso te va a ayudar para estar con Él por la eternidad. Entonces dice, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 7 al 8, dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Entonces, amado, eso es lo que nosotros necesitamos entender, que necesitamos tener y pelear por esa corona de la vida. ¿Sí? Les decía, vamos a la batalla, pero también a la victoria en Cristo Jesús. Amén. Lo veíamos. Entonces, el versículo 18 de ahí mismo de segunda de Timoteo dice, el Señor, óigalo bien y con esto vamos a terminar. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, el Señor, óigalo, me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Yo le digo una cosa. Y con esto es con el testimonio que le di del viernes. Dice que el Señor nos guarda del mal. ¿Sí? Nos protege del mal. Nos arropa. ¿Sí? Para que no venga mal alguno a nosotros. Amén. Con esto yo le digo algo. Caminemos con nuestro Padre como Él quiere que caminemos, porque en Él encontraremos la paz, la tranquilidad y la esperanza de que algún día con Él estaremos por la eternidad. Porque para Él es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mi amado, simplemente nada más, Dios lo va a preservar, lo va a guardar del mal. Dios lo va a proteger. Dios le va a cuidar cuando usted se mantenga en estas virtudes que Pedro nos ha enseñado en el diario. Que el Espíritu Santo le haya traído esa revelación, y si no se la trajo, pues pídele revelación al Espíritu Santo. Ore al Señor. Vuelva a ver esa prédica por YouTube, en Facebook, y no se le olvide de poner un like, un comentario. Y si es bueno, pues póngalo, y si es malo, pues también póngalo. De todos modos, la gloria es para Dios y no para el pastor. Amén. Así es que Dios les bendiga, mis amados. Pónganse de pie. Vamos a orar al Señor por esta su palabra. Bendito Dios, gracias, Señor.